13, la palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias porque durante la semana usted ha estado con nosotros. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre amado, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra. Y ahora, Señor, damos gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas por usted. Señor, le rogamos que nos prepare y nos habilite para recibir su palabra. Y ahora le rogamos, Señor querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no sean palabras de hombre, Señor, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante la semana hemos trabajado con la serie Un refugio para la familia. Estamos trabajando con el libro de Apocalipsis. Decíamos al comienzo de la semana lo que es la apocalíptica bíblica. Hoy el título del tema es Sumo Sacerdote. ¿Cuál es el título? Sumo Sacerdote. Decíamos al comienzo de la semana que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. ¿Qué significa esto? Que Dios revela a la humanidad las cosas que los hombres no ven ni conocen. La apocalíptica bíblica intenta, define y aclara que Dios está al conocimiento de todo y que Dios sabe lo que ha de acontecer. Todas las cosas que tienen que ver con la humanidad, Dios las sabe. Y en la Biblia, Dios la revela a través de lo que se conoce como apocalíptica bíblica. La palabra apocalipsis significa revelación. Dios da a conocer lo que no se sabe. Y cuando estudiamos la apocalíptica bíblica, descubrimos que Dios es un refugio para la familia. No importa que el pecado venga, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuánta fuerza tenga el mal, Dios es todopoderoso. No hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 13, vimos en la semana que aparece un nombre, el Hijo del Hombre. Y sería saludable hacer un breve repaso de esa sección por amor a los que no estaban aquí. Hijo del Hombre es un título que Jesús utiliza en los evangelios sinópticos. A San Mateo, San Marcos, San Lucas, se le llama sinópticos porque tienen el mismo enfoque, tienen la misma visión. En esos 3 evangelios, el Señor Jesús repite la frase Hijo del Hombre unas 65 veces. Y en el Evangelio según San Juan lo repite 12 veces. Ahora, si Jesús utiliza en los 4 evangelios una misma frase 72 veces, ¿nos está diciendo algo?
A ver, ¿sí o no? Por tal razón, cuando estudiamos la frase Hijo del Hombre, Apocalipsis 1, versículo 13, pero también Apocalipsis 14, versículo 14, nos encontramos con una declaración que no es nueva. No solo aparece en los evangelios, sino que aparece en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7, versículo 13, 14? En los versículos 9 y 10, el Padre Celestial está sentado en su trono. Hay una escena de juicio. En el versículo 13 dice que en una nube viene uno como hijo del hombre y se acerca al anciano de días, se acerca a Dios. Y en el versículo 14 dice que le dieron todo dominio, toda gloria, todo honor, toda honra, todo poder. Se ve a Cristo acercándose al trono de Dios. Ahí es donde aparece primero la frase Hijo del Hombre. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús usando el nombre Hijo del Hombre, se encuentra algo maravilloso. Número 1, el Señor Jesús se muestra y demuestra con ese título que Él es un ser divino. Y número 2, que también es un ser humano. Como ser divino, nos presenta que se sienta a la diestra del Padre, que viene en su gloria, que tiene poder para perdonar pecados. Y como ser humano dice que sería maltratado, que sería muerto, pero que resucitaría. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ese ser divino que se hace hombre es Cristo Jesús. Decíamos también en la semana que el Padre habla y nos dice quién es Jesús. ¿Se acuerdan cuando leímos a Mateo 3, 16, 17 en el bautismo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El Padre dijo, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17 de San Mateo, versículo 5, en el monte de la transfiguración, también encontramos a Dios diciendo quién es Jesús. Y repitió la misma frase, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a Él oír. Dios repite la misma frase 2 veces. Cuando estudiamos la frase que sale de la boca de Dios, descubrimos que Dios hace lo mismo que hace Jesús. Presenta a Jesús como un ser divino, este es mi Hijo amado, pero también lo presenta como el siervo sufriente, un ser humano, en quien mi alma tiene contentamiento. En el estudio que hicimos en la semana, mostramos que la primera parte de la frase que Dios utiliza está en Salmos capítulo 2, versículo 7, y la segunda parte está en Isaías 42, versículo 1. Tanto el Padre como Jesús presentan claramente que nuestro Señor es Dios que se hace hombre. Pregunto, ¿es importante eso? ¿Es importante eso? Oiga, escuche con cuidado. El problema del pecado es un asunto tan complejo, tan delicado y tan terrible que hizo que Dios se hiciera hombre. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué significa Emmanuel? Hay una frase misteriosa en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, donde el profeta decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Ahora pregunto, ¿ha visto alguna vez una virgen concibiendo? No. Si la virgen concibe, ya no es virgen. ¿Sí o no? Por tal razón, es un extraño fenómeno que una virgen quede embarazada. Ahora yo pregunto, San Lucas capítulo 1. ¿Vino o no vino el ángel Gabriel para hablar con María? ¿Vino o no vino? ¿Le dijo o no le dijo que quedaría embarazada? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Y María le contestó, bueno, yo no sé cómo va a ser esto, porque yo no conozco ningún hombre. Y entonces el ángel le dice, el santo ser que nacerá en ti será obra del Espíritu Santo. ¿Quedó embarazada o no quedó embarazada? Ahora, cuando quedó embarazada, ¿qué quiso hacer José? Dejarla secretamente y apartarse. ¿Y qué le dijo el ángel a José? No rechace a María, tu mujer,
porque lo que en ella es del Espíritu Santo es engendrado. Mi pregunta, ¿está Dios participando en la solución del problema del pecado, sí o no? Ponga cuidado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán y Eva. El problema del pecado es un asunto serio. ¿O no es serio? ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. ¿En qué lugar? En la presencia de Dios. Por tal razón, lo que estamos estudiando es un asunto muy serio. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos años tiene la historia del pecado? 6,000 años. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué se ha durado tanto? ¿Qué es lo que pasa con el pecado que ya lleva 6,000 años? Yo pregunto, ¿es serio lo que tenemos que estudiar o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? ¿Convirtió el pecado a un querubín con 4 alas en un diablo demonio? Sí. ¿Convirtió el pecado a seres angélicos puros, inmaculados, en demonios? Sí. Entonces es un asunto serio. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Convirtió el pecado a 2 seres perfectos, Adán y Eva, en pecadores y hasta murieron? ¿Sí o no? Sí. ¿Ha convertido el pecado a la humanidad en un completo, a ver qué palabra puedo usar? No quiero decir la palabra basurero porque es muy fea, pero ¿se parece a un basurero? ¿Sí o no? 969 años. Y ahora dice Moisés en el Salmo 90 que la vida de los seres humanos son 70 años y los más robustos 80. De 969 años bajar a 80 años. ¿Es una tragedia o no es una tragedia? A ver, sí o no. El pecado ha consumido y destruido la humanidad. 900 años menos. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cómo eran las manzanas? ¿Cómo eran las manzanas? Buenas en gran manera. ¿Cómo eran los mangos? Buenos en gran manera. En mi país hay unos mangos que se llaman vanilejos que son buenos en gran manera. Hay una serie de mangos, bueno, dejémoslo los mangos tranquilos, pero ¿conocen islas tropicales? ¿Conocen islas tropicales? Las islas tropicales son lugares bellísimos. Nunca hay invierno. Donde yo me crié, eso de abrigo no se usaba. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, vine abrigo, pero ¿abrigo para qué? Siempre es primavera, cosa linda, mamá. Usted puede ir a la playa en cualquier época del año que a usted le dé la gana. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Estaba con alguien en algún lugar del mundo contándole cómo era mi isla y cómo era en mi país el asunto de las playas y demás. Y ¿sabe? Usted puede creer que me miraba como diciéndome, con la mirada me decía como, mentiroso. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y es que esa persona nunca en su vida había estado en una isla tropical. ¿Son lindas las islas tropicales? En gran manera. No estoy haciendo turismo, solamente estoy diciendo que son buenas en gran manera. Muy bien, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Pero cuando el pecado entró en el cielo, aparecieron demonios y hubo que sacarlo del cielo. Cuando el pecado vino a la tierra, a Adán y Eva los convirtió en cosas espantosas. Oigan, ¿quieren que leamos un versículo peligroso? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Génesis capítulo 6, vamos a ver, miren. El pecado dañó tanto la cosa. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire hasta dónde llegó la humanidad. Y oiga, ponga cuidado, porque si en la época de Noé, que estaban tan cerquita del original, se dañaron así, imagínense 4,000 años después, pues tenemos que estar completamente destrozados, completamente acabados, ¿sí o no? ¿Qué dice el versículo 5?
Y vio Jehová, ¿qué cosa? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? Era solamente de continuo al mal. ¿Vino el diluvio o no vino el diluvio? ¿Los arrasó o no los arrasó? ¿Los acabó o no los acabó? ¿Estaba la humanidad completamente dañada? Sí. Lo que Dios había hecho bueno en gran manera, el pecado lo dañó malo en gran manera. ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó la esposa de Noé? ¿Se salvaron los hijos de Noé? ¿Se salvaron las esposas de los hijos de Noé? ¿Se salvaron los animales? Le tengo una pregunta y no me la tienen que contestar. Explíqueme cómo los animales entendieron y los humanos no entendieron. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Pregunto, ¿entraron un asno y una asna? Sí, al arca. ¿Entró una vaca y un toro? Sí. ¿Un caballo y una yegua? Sí. ¿Entraron los animales al arca o no entraron? Entonces, ¿cómo se entiende que los animales entendieron y las otras gente no entendió? Su mente estaba completamente dañada. Ahora, mire qué cosa linda. Recuerde que el tema de hoy es sumo sacerdote. Dios quiere que sus hijos entiendan. Dios lo ha dado todo para que sus hijos entiendan. Por eso el tema de hoy. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, más tarde viene Jesús y con Jesús entra la salvación y la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunto, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 leímos que Él participó de carne y de sangre para vencer al diablo, para resolver el problema del pecado. Nosotros necesitamos ahora ver en su clara dimensión el trabajo de Jesucristo en el reino de los cielos. Ponga cuidado. El pecado empezó en el cielo. El pecado se incubó en la tierra. Satanás y sus demonios vinieron a la tierra y Adán y Eva cayeron en pecado. Ahora el pecado está en la tierra. Dios no soporta, no tolera la existencia del pecado. Se ha esperado 6,000 años para erradicar el pecado. Tan grande es el interés de Dios por sus hijos, tan grande es el amor de Dios por la humanidad, que el mismo Dios se hizo hombre para matar el pecado en su propio cuerpo. El pecado es tan bochornoso, el pecado es tan desastroso, el pecado para Dios es tan abominable, es tan asqueroso, que Dios no lo tolera. Ha tenido paciencia para que sus hijos se arrepientan, pero pronto terminará la paciencia de Dios. Pronto terminará la gracia. Y entonces, como los antediluvianos, y entonces, como Sodoma y Gomorra, el Señor actuará sin dejar ni raíz ni rama al pecador. Y yo le pregunto, ¿ha resuelto Dios el problema del pecado? Sí. ¿Ha pagado Dios el precio del pecado? Sí. ¿Quiere Dios que el pecador se arrepienta y se salve? Sí. ¿Le costó todo a Dios la salvación de los seres humanos? Sí. Recuerde que dijimos al principio que el pecado es tan extraño, tan raro, que ha llevado todos estos años el hecho de que Dios trate de hacer entender al ser humano la importancia de decir no al pecado y decir sí a la gracia salvadora de Dios. Durante toda la historia de la humanidad, durante toda la historia relatada en la Biblia,
se encuentra un conflicto entre el bien y el mal. Y dentro del ser humano hay dos fuerzas que se pelean, el bien y el mal. El Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, muestra y demuestra en su vida, en su experiencia, con su sacrificio y ahora con su obra mediadora, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos y disponibles a realizar lo que sea necesario para que usted y yo alcancemos salvación y vida eterna. Dios quiere ser un refugio para tu familia. Por eso el libro del Apocalipsis. Vamos al libro de Hebreos ahora. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1 continúa hablándonos de Jesús como el sumo sacerdote. El Señor Jesús vino a la tierra y murió como el cordero inmolado. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista anunció: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está diciendo Juan el Bautista que Cristo es el Cordero apartado de Dios para pagar el precio del pecado, para cargar el peso del pecado. En el libro de Apocalipsis se repite la frase Cordero inmolado. Ya no es Cordero de Dios, sino Cordero inmolado. La frase Cordero de Dios que aparece en Juan 1:29, en griego es amnos, que significa el Cordero apartado para el sacrificio. Pero en Apocalipsis todas las veces aparece la palabra arnion, que significa el Cordero que fue inmolado. Cristo vino a la tierra y murió como el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Cristo pagó con su sangre el precio del pecado. Y así como en la antigüedad en el santuario, cuando una persona pecaba, tomaba el cordero y lo llevaba ante el sacerdote al tabernáculo. El sacerdote examinaba el cordero y dictaminaba que estaba correcto, no tenía defectos. Entonces el oferente, el pecador, ponía el cordero encima del altar, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Acto seguido, el sacerdote le entregaba un cuchillo y el mismo oferente, el pecador, la persona que trajo el cordero, le cortaba el cuello al animal, dejándolo pegado solo en un pedacito de la piel. Y el mismo oferente, el pecador, veía con sus ojos cómo brotaba la sangre de aquel inocente animal. Entonces el sacerdote en una copa tomaba de aquella sangre y entraba a manipular la sangre dentro del santuario. Cómo simbólicamente tus pecados mataban a ese corderito y cómo tú le quitabas la vida con tu propia mano. El Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Tan terrible es el pecado que cuando Jesús estaba en Getsemaní, 3 veces le gritó a Dios: Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era lo que estaba destrozando el corazón de Jesús? ¿Por qué estaba tan conmovido? ¿Por qué estaba tan compungido? ¿Por qué estaba tan temeroso? ¿Por qué estaba tan nervioso? La Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios. Recuerde que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, gritó antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo pregunto, ¿sabía Cristo lo que estaba pasando? Sí. ¿Nos separa el pecado de Dios? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Sí. ¿Es Cristo el Cordero de Dios? Sí. Cuando Cristo muere aquí en la tierra, cuando paga el precio del pecado,
entonces asciende al reino de los cielos. Y mire qué cosa linda. Ahora en el cielo, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador, nuestro intercesor. Cristo es la persona que se presenta delante del Padre para representarte a ti y a mí. Y cuando eres cristiano, cuando te entregas a Cristo Jesús, Cristo pide que se aplique a tu vida la vida perfecta que Él vivió y que tú seas lavado o lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿podemos confiar en esto, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Capítulo 4, Hebreos, versículo 14 al 16. Mire qué dice la Biblia, mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué dice ahora? Pero sin pecado. Le pregunto, ¿tentó el diablo a Jesús en el monte de la tentación, sí o no? ¿Cuántas veces lo tentó? Allí 3 veces. ¿Cómo respondió Cristo a cada tentación? Escrito está. ¿A dónde se apoyó Cristo? En la palabra de Dios. ¿Es importante la palabra de Dios? Si usted se defiende contra Satanás con sus propios razonamientos, usted es un hombre muerto. Si usted pretende discutir con el diablo con sus razonamientos, usted no tiene futuro. Hay una sola manera de hacerle frente al enemigo, con la palabra de Dios. Ahora, seamos sinceros, ¿verdad que no estamos dedicando mucho tiempo a la Biblia? A ver si o no. Y si usted no sabe lo que tiene que decir, ¿qué va a decir? Oiga, ¿sabía usted que Satanás le tiró una trampa a Jesucristo en la tentación? ¿Sabía o no sabían? Cuando Cristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, Satanás dijo, ajá, con que me está citando la Biblia, tú verás cómo te atrapo ahora. Y entonces Satanás se lo llevó arriba a la almena del templo, ¿se acuerdan? Y le dijo, mira, tírate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que en piedra no tropiece tu pie. Tengan cuidado que voy a hacer una pregunta, pero es un gancho, tenga cuidado. ¿Puedo hacer la pregunta ahora? Ya le advertí que era un gancho la pregunta. ¿Están listos de verdad? ¿La cita de Satanás es cierta o no lo es? Piense, por favor, es un gancho. Piense. Si usted lee el Salmo 91, ¿aparecen esas palabras que Satanás dijo? Qué bueno que están pensando, eso me gusta que piensen. Cuando usted va a un tribunal, ¿qué libro le presentan? La Biblia. ¿Y qué tiene que hacer? Poner una mano encima de la Biblia y levantar la otra y le preguntan, ¿jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Se lo preguntan sí o no. Si a la verdad usted le corta un pedacito, ¿en qué se convierte? En una mentira. Entonces Satanás citó la Biblia diciendo una mentira. Interesante. ¿Interesante o no interesante? Satanás le cortó un pedacito al Salmo 91 cuando dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Entendieron la trampa ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Satanás citó la Biblia, pero en la cita que él dijo, le cortó un pedazo. Él dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que en piedra no tropiece tu pie. Y le quitó el pedacito que dice, que te guarden en todos tus caminos. Si usted va en los caminos de Dios, no hay diablo que lo pueda tocar. Si usted se aventura a sus propios caminos en el nombre de Dios, Satanás lo hace pedazos.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón necesitamos entender estos asuntos. Hebreos capítulo 4. Vamos rapidito. Versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, que dice ahora, pero sin pecado. ¿Nos entiende y nos comprende Jesús? Sí, lo atacó Satanás todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Escuche esto con cuidado. Usted se quejará de que en su casa no lo entienden, que su familia no lo quiere, que no le aceptan. Le tengo buenas noticias. Cuando tenga tiempo, lea el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Cuando Cristo vino a la tierra donde se había criado, la gente preguntó, pero ven acá, ¿y este no es el carpintero? ¿Este no es el hijo de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, Jacobo, Judas, Simón? Y no están aquí sus hermanas. ¿Y de dónde tiene estas cosas? ¿Aceptaron a Cristo en su tierra? No, lo rechazaron. Cristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Por favor, si usted decide entregarse a Cristo Jesús, siempre mantenga sus ojos puestos en Cristo Jesús. No se mire a sí mismo, se desanimará. No mire a la gente, tendrá problemas. Pero si mira a Jesús, no hay diablo que lo haga caer. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, el apóstol dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién es nuestro abogado defensor? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién lo dio todo por nosotros? Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, el versículo 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿Pasó Jesús nuestras pruebas? Sí. Por eso, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación, siempre puedes mirar a Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Aunque hayas caído lo más bajo de lo más bajo, mira a Cristo Jesús. Aunque te hayas ido lo más lejos de lo más lejos, mira a Cristo Jesús. Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Satanás es el diablo. Te engaña, te entrampa, te atrapa y después que te hace pecar, te acusa, te condena y quiere que le creas sus mentiras para destruirte a ti. Cuando caes, mira para arriba. Cuando te alejas, mira para arriba. En el libro de San Lucas, en el capítulo 15, el versículo 17 nos habla de aquel hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando estaba allá en la casa de aquel comerciante, criando y cuidando los cerdos, con tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos, dice la Biblia, y volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Volvió o no volvió? Volvió. ¿Lo aceptó el papá o no lo aceptó? ¿Hizo fiesta o no hizo fiesta el papá? Entonces no tardes más. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora intercede por nosotros. Ahora presenta su sangre en nuestro beneficio. Ahora ofrece salvación y vida eterna. Pero cuando termine el trabajo de Cristo en el santuario celestial, si no te entregaste a Cristo, si no arreglaste tu vida, entonces te fastidiaste. Entonces, el único camino de regreso al Padre se llama Jesucristo.
ahora es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y dice el versículo 15 del capítulo 4 del libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice ahora? Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento, cuando una gente pecaba, tenía que comprar o buscar o escoger un cordero sin tachas, sin defectos, y pasar enfrente de todas las tiendas para llegar al tabernáculo. Me imagino a los vecinos chismosos mirando a aquel con el corderito en la mano, diciendo, ¿y ahora qué diablo habrá hecho este otro? Y pasaba la vergüenza que todo el mundo sabía que alguna tontería había hecho. ¿Sí o no? Y allá se presentaba el tipo en el tabernáculo, compadre. Ay del tipo si no lo hacía. El día 10 del mes séptimo era el día de Tisri, el día de expiación. Y todo el que no había arreglado su situación con Dios, se moría ese día. ¿Era seria la cosa o no era seria? Pues tenía usted que pasar su tremenda vergüenza con su animalito en la mano, caminando con la cabeza para abajo y la gente mirando, porque tenía que pasar por donde todo el mundo. ¿Y ahora qué fue lo que hizo? Y llegar hasta el tabernáculo y hacer todo el ceremonial. Gloria a Dios que Cristo nuestro Cordero ya fue inmolado. Gloria a Dios que Cristo ya fue sacrificado. Ahora no tenemos que ir al tabernáculo a llevar un cordero. Ya el cordero fue sacrificado y ahora el sumo sacerdote, que también es el cordero, intercede por nosotros en el santuario celestial. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y ahora nadie tiene que saber cuál fue tu diablura. Confiésasela al Señor. En secreto, vete en secreto y ábrele tu corazón a Dios. ¿Perdona al Señor? ¿Perdona o no perdona? Sí, pero mira, ten cuidado también con esto. Ten cuidado. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Podemos leer un versículo peligroso ahora también? ¿Podemos? ¿No le va a gustar este versículo? ¿Como quiera lo leemos? ¿Seguro que lo vamos a leer? Debe tener cuidado porque esto no es amnistía general ni un relajo de parte de él. No, tenga cuidado. Gálatas capítulo 6, ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7 y el 8? No os engañéis. ¿Qué cosa dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si usted va donde Dios, sea sincero con Dios. Mire, sea tan sincero con Dios y ábrale todo el corazón. Pastor, mire que lo que a mí me pasa, me diría usted. Es que usted no sabe lo malo que yo soy. He encontrado personas que me dicen, no, es que ya yo no tengo solución. Mi caso es perdido. Yo soy una persona acabada. Yo no creo que a mí Dios me pueda perdonar. Escuche, Satanás es psicólogo y necesita convencerte de lo que no te debe dejar convencer. Y entonces me plantean el siguiente asunto. Ya conmigo no se puede. ¿Cuántas veces no le he dicho a Dios que me perdone? Y vuelvo a caer. Y vuelvo y caigo. Y lo peor, pastor, es que yo mismo preparo mi pecado y mi cosa y voy y la cometo. ¿Qué esperanza tengo yo? Yo soy un fracaso, una desgracia. Yo no tengo futuro ni tengo. Y empiezan a llorar. Ahora, ¿podemos leer un versículo raro de la Biblia, otro versículo raro? ¿Sí o no? Es el de los versículos raros, ¿no? Recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sin embargo, y esta es la parte que me gusta. ¿Qué cosa? Sin embargo. En la Biblia
se habla del pecado por iniquidad, el pecado, la iniquidad. Iniquidad significa un pecado premeditado. ¿Un pecado cómo? Premeditado. ¿Qué significa eso? Es un pecado que usted se sienta a planificarlo, como asaltar un banco. No me diga a mí que un asaltante de banco se levanta por la mañana y dice, hoy está un buen día para asaltar el banco, déjame ir a asaltar el banco. No, espérese. Esa gente se pasa mucho tiempo arreglando su asunto para asaltar el banco. Entonces, hay un pecado que se llama iniquidad. Un pecado que lleva tiempo porque hay que sentarse ¿me entiende? Le tengo buenas noticias. Hasta ese pecado tan espantoso, Dios dice, yo lo perdono. Alabado sea su nombre. Éxodo capítulo 34. Mire dónde aparece eso. Mire qué cosa linda. Ay, la Biblia es tan hermosa. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y no solamente Dios lo perdona, sino que la palabra perdón tiene una connotación más profunda que el simple hecho social, sociológico o psicológico que nos han enseñado. Recuerde que la Biblia no es asunto de sociología ni de psicología, es asunto de teología, asunto de Dios. Dios dice yo te perdono. Y cuando dice te perdono, ¿qué es lo que significa? Sí, eso es lo que quiero saber. ¿Qué significa que te perdona? Significa que toma tu pecado y lo carga a Él. Toma tu pecado y lo lleva a Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se lo colocó? A Cristo Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? Cristo Jesús. Pero aquí viene la frase, aquí vamos a aterrizar. Ponga cuidado, Jesús es nuestro mediador, es nuestro intercesor, es nuestro sumo sacerdote. Recuerde que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No hay pecado, no hay diablura, no hay bobería, no hay tontería que tú hayas hecho que Dios no sea capaz de perdonar y de enviar su Espíritu para cambiarte la vida. Capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Éxodo 34, versículo 6, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y qué dice ahora? Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, ¿y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué perdona Dios? Mira el versículo 7 otra vez. Que perdona, número 1, la iniquidad. El pecado que usted se detiene a analizar y a planificar y que usted, después que hace todas sus diabluras y arma todas sus estrategias pecaminosas y viene ¡puah! Y hace su pecado, su poca vergüenza. Y después que la hace dice, ay mi madre, ¿qué fue lo que hice? Dios dice, mi negro, ven, pídeme perdón que yo te perdono. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Número 2, ¿qué otro pecado aparece ahí? Míralo bien. Perdona la iniquidad. ¿Y qué sigue diciendo? Dice ahora, ¿qué otro pecado perdona? Dice que perdona la iniquidad, la rebelión. ¿Qué es rebelión? Salmo 19, vamos rapidito. Salmo 19, versículo 12. En el Salmo 19, versículo 12, se habla de el pecado por ignorancia. Y en el versículo 13, el pecado por rebelión. 19, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12?
¿Cómo dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice ahora? Líbrame de los que me son ocultos. Seamos sinceros, ¿verdad que a veces estamos cometiendo cosas equivocadas porque no sabemos? A ver si o no. ¿Cómo se llaman esos? Errores. Sus errores, ¿quién los conocerá? Líbrame de los que me son ocultos. En teología le llaman pecado por no alcanzar la meta. ¿Cómo le llaman? Pecado por no alcanzar la meta. Hay personas que hacen cosas malas, pero ellos no saben que son cosas malas. Se llaman pecado como errores, pecado por ignorancia. Ahora tenga cuidado. Cuando usted ya sabe que eso es incorrecto, déjeme contarle una experiencia. A la gente le gusta que le cuenten experiencia. 2 personas venían a la iglesia felices y contentos. Y bueno, estaba muy contento de participar en la iglesia. Y un día me invitaron que fuera a su casa para hablar con ellos. Nos visitaban de otra iglesia. Y bueno, vinieron a la conferencia una noche y le encantó el tema. Y vinieron la segunda noche y le fascinó, y vinieron la tercera noche y se quedaron la semana entera. Y yo les pregunté, ¿y ustedes son cristianos? Claro, nosotros somos de la iglesia tal, que se reúne, y me dieron sus detalles. Muy bien. Pastor, queremos que venga a nuestra casa, queremos hacerle preguntas. Con mucho gusto. Y me fui a la casa, ponga cuidado, me fui a la casa. Empezamos a hablar y me dice la esposa, me dice la señora, mire pastor, nosotros tenemos como 10 años juntos y tenemos como 9 años yendo a la iglesia. Cantamos alabanza, adoramos al Señor y vivimos aquí. Y les pregunté, ¿y ustedes son casados? Se miraron y me miraron y me dijeron no. Ay, mamá. Ay, mamá. Y les dije, ¿ustedes saben lo que se llama pecado por fornicación? Y empezamos el tema. Y aclaramos las cosas a la luz de la Biblia. Se miraron y se preguntaron, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Casarse. Y se acabó el problema. ¿O no? ¿Sí o no? El pecado por ignorancia es pecado por ignorancia hasta que usted sabe. Pero después que usted sabe lo que es bueno y lo que es malo y lo sigue haciendo, ¿en qué se convierte? Versículo 13. Salmo 19:13, ¿en qué se convierte? Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Y qué dice ahora? Entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué cosa? De gran rebelión. Le tengo buenas noticias. Si usted sabe que ha sido rebelde contra Dios, la buena noticia es que Dios también perdona el pecado por rebelión. Alabado sea su nombre. Acerquémonos a Dios. Confesemos nuestras faltas. Cristo intercede en nuestro favor. Cristo intercede delante del Padre, no porque el Padre no nos ame. Cristo intercede delante del Padre porque el Padre es el juez. ¿O no es el juez? ¿Es el juez o no es el juez? ¿Quién estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo? 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dios el Padre. ¿Quién nos dio a Cristo Jesús? Dios el Padre. ¿Quién está por nosotros? Dios el Padre. ¿Quién ha hecho todo para nuestra salvación? Dios el Padre. Y ahora Cristo intercede delante del Padre que quiere nuestra salvación. Y mi pregunta aquí, ¿verdad que ya es tiempo de regresar al Padre? ¿Sí o no? ¿Podemos confiar en el sacrificio de Cristo Jesús? Sí. ¿Podemos emplear a Cristo como nuestro abogado defensor? Sí. ¿Murió Cristo por nosotros? Sí. Entonces, le tengo buenas noticias con las que quiero terminar. Hoy es el día de venir a Jesús. Hoy es el día de acercarse al Padre para que todo lo que Cristo ha hecho en nuestro favor venga en nuestro beneficio. No tenemos que seguir cargando este sentimiento y esta cuestión de culpabilidad.
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Cristo, nuestro mediador, Cristo, nuestro intercesor, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra en este momento delante del Padre. Cualquiera que sea tu situación, clama al abogado, que Cristo tiene poder para limpiarnos, para transformarnos. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, Dios dice: derramaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y Dios dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo te pregunto, ¿se compromete Dios a hacer en nosotros lo que no podemos hacer? Sí. Dale la oportunidad. Y ahora te invito, ¿quieres que Cristo sea tu abogado ante el trono celestial? Entonces ponte en pie conmigo. Y ahora te pregunto, ¿quieres que Cristo sea el sumo sacerdote de tu vida? Ponte en pie conmigo. Hoy repasábamos la lección de escuela sabática y estamos hablando de la justificación por la fe. Y estamos repasando a Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, donde aparecen tres metáforas. Número 1, la justificación. Número 2, la redención. Número 3, la propiciación. Oiga, qué cosa linda. En todos los terrenos, Dios resolvió el problema del pecado. Justificación, una metáfora que tiene que ver con tribunales. Ante el tribunal celestial, Cristo pagó el precio del pecado y a los que le aceptan puede declararlos justos ante la presencia del Padre. Número 2, redención. Una metáfora que nos habla del mercado de esclavos, la venta de esclavos. Cristo pagó el precio de nuestros pecados y nos liberó, nos libertó de la culpa, nos libertó del poder, nos libertó de la esclavitud del pecado. Y número 3, la imagen en el santuario. Cristo es nuestra propiciación, el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar, el que bebió la copa de la ira de Dios, el que resolvió nuestro problema ante el Padre Celestial. Por eso ahora en Cristo, ninguna condenación. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo te pregunto, ¿quieres caminar conforme al Espíritu? ¿Quieres darle tu corazón a Jesús? ¿Quieres que Cristo sea tu abogado defensor? ¿Quieres permitirle que guíe tu vida? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Yo quiero hoy orar por las damas y quiero orar por los caballeros. Para mí significa mucho la familia, el hogar. Mamá necesita mucho apoyo. Papá necesita mucha ayuda. Y la mejor persona para darla es Dios. Querida mamá, querido papá, corre a Dios, que es tu mejor refugio. Cuando te vaya bien con tu esposo, corre a Dios. Cuando te vaya mal con tu esposo, corre a Dios. Cuando los hijos te entiendan, corre a Dios. Cuando los hijos no te entiendan, corre a Dios. Cuando te sientas la mujer más feliz del mundo, corre a Dios. Y cuando te sientas la más desdichada, que no te toman en cuenta, la más desgraciada, corre a Dios. El único refugio es Dios. Yo quiero orar hoy, por favor, con las damas, pero también con los caballeros. No es obligatorio que haga lo que te voy a pedir, no es obligatorio, es voluntario. Pero aquí viene mi desafío para ti. ¿Te atreves, querida, amiga, hermana, a pasar aquí a mi mano derecha
diciéndole así al cielo, al Padre y a todos los que habitan allá arriba: hoy yo corro a Dios para que sea mi refugio, que Cristo sea mi abogado, mi sumo sacerdote, mi defensor. Querida, si te atreves, pasa aquí al frente conmigo para que oremos contigo. Y a los caballeros que hacen la misma decisión, les voy a pedir que se pongan a mi izquierda. Perdonen que los separe por un momento. Las damas a la derecha y los caballeros a la derecha de ustedes, que es otro tipo de derecha. Así que nadie está a la izquierda, ¿no? A la derecha mía los caballeros y a la derecha de usted, a la dama y a la derecha de ustedes los caballeros. Pastor, ¿por qué hace esto? Escuche por qué hago esto. En el cielo, por la gracia de Dios, el Señor no se equivoca, que habrá más mujeres que hombres en el cielo, ¿no? ¿Quién es que canta? Okay. En el cielo, alabado sea Dios. Mire qué cosa linda, mamá. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos... ¿Dónde está el pastor? Pastor, venga conmigo, venga aquí. Pastor, no se preocupe, que ya mañana por la noche vamos a darle la noche libre aquí a todos los hermanos, pastor. No olvide, querido, no olvide, querida. En Dios hay un seguro refugio. ¿Qué hay en Dios? Un seguro refugio. Dios no nos abandona. Dios siempre está de nuestro lado. Y aunque le fallemos, Dios siempre espera por nosotros. El hijo pródigo hizo su poca vergüenza, el Señor lo esperó. Pedro negó a Jesús, Jesús no lo rechazó. Me gusta cuando Jesús se va, que le dice a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, me imagino, bajó la cabeza y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. En español es lindo, pero cuando usted lo lee en el original, tiene un sentido y un sabor único. Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama como a tu Dios, a tu Salvador, al Mesías? Pedro le contesta: Señor, yo te amo como a un amigo. Y Jesús le dice: Simón, ¿me amas como a un amigo? Y Simón le responde: sí, yo te amo como un amigo. En el ambiente la idea es: Señor, me pides un amor que yo no lo sé dar. Mira cómo te negué, 3 veces te negué y hasta blasfemé. Señor, yo solo te sé amar como a un amigo. Simón, hijo de Jonás, agapasme. Señor, dice Pedro, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Pedro había caído hasta lo más bajo al negar a Jesús. Había blasfemado, había hablado feo. Pero ahora Cristo lo encara con amor y ternura y le dice: ¿verdad que tú me amas, Simón? 3 veces me negaste, ahora 3 veces te lo pregunto. ¿Verdad que tú me amas, Simón? Señor, yo solo sé amar como a un amigo. El amor que me pide yo no lo puedo producir. Al final de la historia de Pedro, es hermoso cuando el Señor le dice: cuando seas viejo, otro te atará. Le está diciendo de qué muerte iba a morir. Cuando llegó el día para Pedro morir crucificado, le preguntaron: ¿tiene un último deseo? Y dijo: sí, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y yo quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo. Y el cobarde Pedro ahora mostró al mundo y al universo que verdaderamente amaba a Jesús. Porque cuando usted da la vida por alguien, entonces verdaderamente usted ama a esa persona. Querido Dios, gracias por esta hermosa semana. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Querido Dios, gracias por empeñarse tanto. Gracias, Señor, por sacrificar tanto. Gracias
por su afán, Señor, de hacernos entender su palabra, el Evangelio, el mensaje de salvación, de conocer a Jesús para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Querido Padre Santo, gracias por su paciencia. Nos maravilla, Señor. No tenemos palabra para explicar cómo usted es tan bueno, tan amable, tan tierno, tan bondadoso, misericordioso, clemente, piadoso. Dios, la verdad que usted sorprende y maravilla. ¿Cómo puede ser tan bueno siendo que somos tan malos? ¿Cómo puede ser tan paciente siendo que somos tan extraños? Nos sorprende, Dios, todo lo que ha esperado y esperado y esperado y vuelve a esperar, y los años pasan y los años vienen, y nosotros tan incrédulos, tan descuidados. La verdad, Señor, que usted es tan grandioso que no hay manera de entenderlo. Oh, profundidad de la sabiduría, de los conocimientos y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Nosotros le bendecimos, Dios, le alabamos y le glorificamos. Aquí han pasado al frente las damas y los caballeros. Las damas corren a usted como su seguro refugio. Los caballeros corremos a usted como nuestro seguro refugio. Queremos morar bajo sus alas, queremos morar en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí queremos morar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí queremos morar como una oveja de su rebaño. No le prometemos nada, Señor, pero venimos para que haga su voluntad en nuestra vida. No importa cuál sea el problema de cada matrimonio, cada familia, cada hogar representado, todos los entregamos en sus manos. Haga usted, Señor, su voluntad en nosotros. Y al final de la historia de este mundo, Señor querido, sálvenos con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos y las hijas, para que así vivamos con usted por toda la eternidad. Bendito sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.